Amigos, amigas, gente que entró al video solo para darle like, gracias. Hoy mis compañeros y yo vamos a tratar de responder esa pregunta que por lo menos una vez se han hecho. ¿Cómo funciona la medición por láser? En los siguientes minutos tocaremos diferentes puntos en los que trataremos de explicar cómo funciona dicho tipo de medición. Quédense con nosotros y vean las siguientes En explicaciones. este tema vamos a abordar lo que viene siendo el concepto de la medición por láser, que es una luz capaz de producir interferencias luminosas cuando se superponen a menos de 3 ondas. La formación de estas franjas de interferencia es consecuencia de la diferencia de fase, que entre ambos son trenes de ondas y se miden en dos, que son la interferencia destructiva y la interferencia constructiva. La interferencia destructiva en la intersección de dos ondas es igual a la amplitud y magnitud de onda, a la diferencia de un múltiplo impar a pi radianes de los valles de onda que coinciden con las rectas de otra, dando como resultado la interferencia destructiva, es decir, una onda de amplitud nula. Y la constructiva es completamente diferente, ya que hace la diferencia entre fase de un múltiplo par de pi en radianes que coinciden como los valles de crestas y ambas ondas, resultado de una interferencia constructiva y que produce una onda de amplitud doble conservándose una franja clara, visible y óptima para el lente de láser. La interferometría también nos habla sobre el interferómetro de Murchison, que es cuando dos espejos están a una misma distancia, que se pueden ya sea estar fijos o móviles, pero el divisor de haces están en fase y se producen en interferencia constructiva, ya que este láser debe de poder pasar durante de un espejo a otro y por lo mismo hacer un rebote y que este espejo móvil se desplace en cuanto a una onda y haga como una interferencia constructiva y no se destruya y haga una interferencia destructiva. Así bien, las franjas de interferencia pueden ser duplicadas por un haz recombinado y este haga con el mismo lente del reflector de láser y su fuente de luz macromática haga un efecto de escáner un poco más constructivo. La inferometría también es el número de inferómetrico de la medida de longitudes que puede aplicarse de dos maneras, de mediciones de magnitud de desplazamiento, que es evaluar el desplazamiento relativo que existe entre dos franjas, ya sean estas ondas, también conocidas como ondas, y las mediciones de longitud de desplazamiento, cuenta de un número de franjas contenidas en una determinada longitud. Más o menos sería como lo que vienen siendo unas rayas sobre otras rayas para que estas mismas hagan un desplazamiento de onda o magnitud para una medición de longitud de desplazamiento. Este método se lleva en la práctica en apartados denominados inferómetros. Abordando más el tema sobre el inferómetro de Murchison, que es un esquema que es muy simplista y existen modificaciones en la actualidad que son como más que nada variaciones para que se haga un óptimo desempeño de este sistema o inferómetro de Murchison, que pues han actualizado el tipo de láser utilizado, la complejidad del sistema óptico, el lente, que hace unas funciones de polarización y frecuencia y recorren menos caminos a una amplitud mucho más grande. También la electrónica y software de detección y tratamiento de señales de interferencia, para que haga un mejor escáner entre más rápido y una variación un poco más mmm, grande, procesada y que haga unas señales de alta gama y haga una optimización de desarrollo. Heterodinos. Bueno, Para sistemas heterodinos se emplean dos métodos para generar haces de láser con dos frecuencias distintas. Modulación acústo-óptica, se genera así dos haces separadas, tanto físicas en frecuencia. La otra es efecto Zeeman. Es el propio láser que emite dos haces de distinta frecuencia polarizados linealmente en cuadratura. El batido del haz antes de la entrada al interferómetro será proporcional a la siguiente señal en función de la frecuencias y de fases. Esta primera fase, señal de batido, se denomina señal de referencia, siendo su frecuencia muy estable e igual a la diferencia de frecuencia de dos haces. Es precisamente la generada por el efecto Zeeman, que es el que acabamos de mencionar. A la salida del láser, el haz es dividido. De una u otra manera, cada haz recorre caminos distintos en el interferómetro,
uno hacia el reflector fijo y otro hacia posteriormente se combina físicamente ambos haces para después de atravesar un polarizador detectar su vatio en un segundo fotodetector. Esta segunda señal se denomina señal de media, siendo su fase y frecuencia instantáneamente variable durante el desplazamiento del reflector móvil. Cuando el reflector móvil se desplaza, esta diferencia de fase depende del tiempo, generándose un corrimiento Doppler de la frecuencia del segundo haz que es proporcional a la velocidad. La diferencia de fases de la señal de referencia y medida en los puntos de reposo del espejo móvil será la integral temporal de la variación de frecuencia entre los instantes correspondientes. Los sistemas interferómetro como láser están constituidos por los siguientes: fuente luminosa de radiación láser HE-NE estabilizada. También está el efecto Zeeman. Están los sensores de temperatura de material, sensores de temperatura, humedad, presión y de ambiente, componentes ópticos. El 50% de la luz va al reflector fijo y el 50% al reflector móvil. Los dos haces se recomiendan y vuelven al fotodetector.